Ah, Hola, Billy. Hola, Rick. Hola. Estudiantes, ella es la hermana Marie-Thérèse Francine Dubois. Estará reemplazando al finado señor Abgar y al difunto señor Marquardt que murió trágicamente en la I-40. La hermana es una monja carmelita, hizo un voto de silencio, pero dada nuestra imperiosa necesidad, el padre Krumis le concedió una dispensa especial para que la hermana hable durante la clase, así que no se irá al infierno. ¿Hermana? ¿Quieres ir afuera? Idiota. Estoy muy feliz de estar enseñándoles. Soy la hermana Marie-Thérèse Francine Dubois. Como no hay tiempo suficiente para decir lo que quiero, no tengo para contestar. se murió. No, solo está durmiendo. Te apuesto $5 a que despierta en 1 minuto sin que nadie diga nada. Apostemos. Vamos. Vamos. 30 segundos. Oh. 45 segundos. 55 segundos. ¡Sí! La conquista de Galia es una época en la que las fuerzas de la civilización lucharon contra los bárbaros y Bien, doble o nada. No apuesto. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tendremos libre el resto del día como pasó con el señor Abgar? Por mi parte, me siento traumatizado de nuevo. Sí, quedamos sorprendidos cuando su reemplazo murió en la I-40. El señor Marquardt nunca dio una clase. Bien, ya saben, es su educación, me importa un bledo, pero a partir de hoy elaboraré una política para las muertes en la facultad. Señor Stevens y señor Bender, me gustaría verlos en mi oficina. Adiós. No me siento muy bien, Rick. Kevin Carpenter me dijo que ustedes apostaron si la monja estaba muerta o no. Kevin Carpenter es un idiota. Apostamos a ver si se despertaba. Billy. Oye. ¿Admiten apostar en terrenos de la escuela? Bueno, esto debe ser suficiente para una buena y larga suspensión. Estaba ansioso por acabar con ustedes dos payasos.